Buenas noches, bendiciones, saludos a todos, bendecimos a todos aquellos que nos ven en redes sociales y a todos los de la casa. Hoy continuamos con la serie bíblica Apocalipsis, capítulo 10 y capítulo 11. Vamos a ver dos capítulos porque el capítulo 10 es corto, pequeño, así que vamos a ver dos capítulos. Apocalipsis, capítulo 10, un poderoso ángel. ¿Un qué? Poderoso ángel. Vamos a ir a la palabra, libro de Apocalipsis, capítulo 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Póngase de pie para que leamos la palabra. Apocalipsis, capítulo 10. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube. Oiga, qué clase de ángel. Envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Qué tenía en su mano? Un librito abierto. Y puso su pie derecho ¿sobre qué? Sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué clase de tamaño sería este ángel? Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y en el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días ¿de qué? Los días de la voz del 7º ángel, cuando comienza a tocar ¿qué? La trompeta. El misterio de Dios ¿qué? Se consumirá. Como él anunció a sus siervos los profetas, la voz que oí del cielo, había otra voz. ¿Otra qué? Y dijo: ven y toma el librito. Qué tremendo. Y estaba abierto en la mano del ángel que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo: tomad y comerlo. Y la amargura en el vientre, y te dará amargura en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. ¿Y cómo era? Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, hubo amargura en mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra, que es santa y que es bendita. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios viviente, el gran yo soy. En el nombre de Jesús, amén. Apocalipsis capítulo 10, puede tomarse su lugar. Un ángel poderoso. Vemos aquí. Vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 10 y 11. Hoy vamos a ver 2 capítulos porque son relativamente cortos, que funcionan como un interludio profético entre la 6ª y la 7ª ¿qué? Trompeta. Un interludio entre la 6ª y la 7ª trompeta. Aquí Dios revela más detalles del plan, porque en Apocalipsis lo que vemos es el plan de Dios. ¿Qué es lo que vemos?
el plan de Dios para los últimos tiempos. Ya la iglesia no va a estar en la tierra. Yo quiero que usted se meta eso en su cabeza. Diga, ya no estaremos en la tierra. Bueno, los que fueron arrebatados, los que estaban despiertos, los que estaban dormidos, serán llamados los cristianos dejados atrás. Y ellos iban a tener que pasar bastante tiempo hasta que se conviertan en mártires. Y yo, la verdad, yo no quiero ser mártir. Yo quiero tener el privilegio de ser arrebatado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Denle un aplauso, levante su mano, diga, yo quiero tener el privilegio de ser arrebatado. Aquí Dios revela más detalles del plan, mostrando que su juicio no es caótico, sino perfectamente ordenado. O sea que el juicio de Dios no es a como salga, venga, el que sigue, el siguiente, matemos a aquel. No, Dios hace un juicio de una forma ordenado. Dios, su juicio es justo, es verdadero. Su juicio no se brinca una tilde, un punto. Todo lo que Dios, si su creación es ordenada, si la salvación es ordenada, si la restauración es ordenada, también el juicio de Dios, ¿cómo va a ser? Ordenado. Y en medio de él, y que en medio de él se cumple su propósito redentor. Veamos el panorama del capítulo 10. Una mirada de lo que sucederá en el capítulo 10. Aparece un ángel poderoso con un librito abierto, ¿a dónde? En su mano. El ángel pone un pie en el mar y otro sobre la tierra, mostrando autoridad, ¿qué? Universal. ¿Qué clase de ángel? ¿Qué tamaño? ¿Qué fuerza? Jura por el Dios eterno que no habrá más demora. El misterio, y dice, el misterio de Dios será ¿qué? Consumado, o sea, se cumplirá. El misterio, el plan de Dios para esos tiempos de gran tribulación se van a cumplir. Como ahorita todavía estamos en la gracia. ¿En qué tiempo estamos ahorita? Si a usted le pregunta, ¿en qué tiempo vivimos? En la gracia. Cuidado que decir que usted vive en Marte. Hay algunos que están en la tierra, pero parece que viven en Marte. Están en otra cosa. Usted como cristiano estamos en la gracia. ¿En la qué? La gracia que se abrió, ¿a dónde? ¿Dónde se abrió la gracia? En la cruz del Calvario. ¿Dónde se cierra la gracia? En el arrebatamiento. Usted tiene que saber eso, es doctrina. Si usted sabe eso, usted ya tiene la mitad del cielo ganado. Pero si usted no sabe eso, lo volvemos al kinder, a la escuela. Yo no sé. 5 años de ser cristiano y no saben Biblia, no saben doctrina, no saben. Por eso el diablo los enrea. Y ahorita el diablo, hay una apostasía, hermano. Lo que se está moviendo es muy fuerte. Los cristianos dormidos, el diablo los va a engañar. Pero el cristiano que esté despierto, la serpiente no te va a engañar. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? A Juan se le ordena comer el librito. En su boca es dulce, pero en su vientre es amargo. Veamos la imagen del ángel. Esa es la imagen. No quise traer un ángel así como muy hermosísimo para que la gente no se sintiera tan, sino para que tengan una idea. ¿Qué clase de ángel? Un arco iris, un librito, ¿qué más tiene? Un arco. O sea, este ángel no es cualquier ángel. Ahora, el ángel más pequeño del cielo es más poderoso que cualquier ser aquí en la tierra. Pero este ángel tiene una función. Aparece con un arco y aparece con un librito y aparece con un arco iris. Un pie en el mar, un pie en la tierra. Veamos la descripción de ese ángel. Veamos la apariencia. Es un ser majestuoso. ¿Es un ser qué? Majestuoso. Envuelto en una nube. Con una cabeza coronada por un arco iris, y su rostro resplandece como el sol. Sus pies son como columnas de fuego. Algunos creen que este ángel representa o es el mismo Jesucristo. Pero estamos claros que no puede ser Jesucristo, porque Apocalipsis describe muy bien al Hijo de Dios como el Cordero inmolado. ¿Estamos claros? No como un ángel. Aunque el Hijo de Dios puede tomar la forma que él quiera, pero él decidió tomar la forma
¿Qué forma tomó el Hijo de Dios cuando vino a la tierra? De hombre. Aunque hubo teofanías en el pasado donde el Hijo de Dios tomó forma de ángel, el Creador puede tomar la forma que Él quiere, pero eso no es el tema. Pero este ángel es majestuoso. Símbolos. La nube que aparece el ángel representa juicio. ¿Representa qué? Juicio. El arco iris en su cabeza simboliza el pacto de Dios. El sol, que su rostro brilla como el sol, representa que la gloria de Dios está en él. Que él es un ángel que es portador de la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y que sus pies son como columnas de ¿qué? Recuerde cuando Moisés en la zarza, ¿qué le dijo la voz? Quítate el calzado de tus pies. Cuando Moisés miró la zarza, fuego, y no se apagaba, significa santidad celestial. Amén. Veamos los eventos claves. Este ángel poderoso no es Cristo, aunque tiene características del Mesías, sino un arcángel. ¿Un qué? Un arcángel. Porque cuando leímos dice que es un ángel fuerte. Y entre los ángeles más fuertes son los arcángeles, son los más fuertes, de gran autoridad, que representa el poder y la gloria de Dios. Y este ángel viene a hacer una comunicación del cielo, una manifestación del cielo en la tierra. Y este ángel trae un juramento. El ángel levanta su mano y jura por el que vive eternamente, anunciando que cuando el séptimo ángel está anunciando que viene otro ángel. ¿Cuál ángel? El ángel de la séptima trompeta. El misterio de Dios se va a consumir, se va a cumplir. En otras palabras, todo plan de Dios se cumple. ¿Por qué a veces no se cumplen los planes de Dios? Porque nos salimos del orden. Pero si usted y yo caminamos en el orden, en la voluntad de Dios, todo plan que Dios ha destinado para ti y para mí se cumplirá. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos quieren que el plan de Dios se cumpla en su vida, se cumpla en su familia? Levante su mano y diga: yo quiero que el plan de Dios se cumpla. Hay que caminar en la obediencia, hay que caminar en la voluntad del Padre. Es que Dios me dio una palabra profética que me iba a dar esto y que me iba a dar al otro, pero tú haces lo que te da la gana. Dios me dijo que me iba a usar y iba a resucitar muertos, pero si estás dormido, ¿cómo vas a resucitar muertos? Me explico. Hay gente que quiere que el plan de Dios se cumpla, pero no hacen nada. No, hay que accionar. Que a veces queremos que Dios haga todo. No, Dios hace lo que a Él le toca, pero yo hago lo que a mí me toca. Dile que está la par suya: haz lo que a ti te toca y avanza. Señálalo, dígale: haz lo que a ti te toca y avanza. Cuando caminamos en su voluntad, su plan se cumple. Amén. La verdad se lo digo de corazón, y no para que nadie se sienta mal, pero cuando nosotros regresamos a Costa Rica, nuestro deseo era vivir en San José. No por nada, pero queríamos vivir en San José para movilizarnos a atender las iglesias de la red. Pero ¿de dónde estamos? Nuevamente en San Carlos, mi linda tierra. Aquí estamos. Nuevamente en Casa Camino de Vida, no como pastores, sino como servidores también. Pero no es el plan de uno, es el plan de Dios. Porque cuando uno se mueve en la voluntad de Dios, todo te va a salir bien. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? El domingo me alegré ver una pareja sirviendo. No voy a decir el nombre, pero ustedes saben quién. Dijo: qué bueno, cómo hace falta verlos sirviendo. Aquí están presentes, ellos saben quiénes son. No importa la posición en que estemos, lo importante es servir. ¿Lo importante es qué? Es servir. Los 7 truenos. El ángel clama con la fuerza de un león. Oiga qué autoridad. Clama con la fuerza de un león. Y 7 truenos responden con sus voces. Sin embargo, a Juan se le ordena sellar y no escribir lo que dijeron esos truenos. O sea que es un misterio, nadie sabe, solo Juan y Dios. ¿Qué fue lo que los truenos, los 7 truenos?
Dijeron, no se sabe. Veamos el pequeño rollo del librito. Juan es instruido a tomar el libro. ¿A tomar qué? Como cuando usted es instruido a leer la Biblia. Hay gente que viene a la iglesia y no trae la Biblia. Pero bueno, tenemos la Biblia aquí, se supone, ¿verdad? Si usted tiene 50 aplicaciones y usted no tiene la Biblia, déjeme decirle que usted está en pecado. Porque la primera aplicación que usted tiene que descargar en su teléfono es la Biblia. Que sirva para algo bueno el teléfono. Porque hay gente que tiene, pero no está la Biblia. Pero sí tiene otras aplicaciones, jueguitos y un montón de cosas. Pero la Biblia no la tiene. Eso no habla bien de ti. Porque esta tecnología es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y muchos cristianos están en peligro de perderse porque esto los está dominando. Porque se han vuelto esclavos de esto, pero no es el tema de hoy. Juan es instruido a tomar el libro abierto de la mano del ángel. ¿Y qué? Y comérselo. Cuando uno lee la palabra, ¿qué es lo que hace? Cuando alguien predica, el pastor, el profeta, el apóstol, cuando cualquiera de ustedes predica, uno se come la palabra. Cuando la hermana estaba profetizando, yo recibí, me estaba comiendo la profecía. Hay gente que cuestiona, eso no es para mí, eso no, y rechaza la comida. Es como cuando usted va a una casa y la comida está buena y usted no quiere comer porque no le gusta. No, se tiene que comer, disponerse. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que disponerse a recibir la palabra para que la palabra transforme el corazón y la mente. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? El librito abierto contiene la revelación específica de los juicios finales. ¿A dónde? En la gran tribulación. La experiencia de Juan, el librito es dulce en la boca de Juan, pero amargo cuando lo traga, cuando hace digestión. Lo que significa que aunque el mensaje de Dios es gozoso, también traerá ¿qué? Muchas veces la palabra nos trae gozo, pero cuando la digerimos, deja el pecado, deja el chisme, deja el desánimo, deja de mentir. La recibimos con gozo, pero cuando hace efecto la palabra, como que es muy amarga. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Si la palabra no provoca en usted cambios, algo no está bien en usted. La palabra que se da en este altar, la palabra que se predica en los altares, debe provocar cambios en la mente y el corazón del hombre. La palabra no es para entretener a la gente. Las iglesias se han vuelto lugares de entretenimiento. No, Señor, son altares de adoración. Son altares donde se exalta el nombre del Señor. Son altares donde el pueblo se alimenta. Aunque creemos que también hay tiempos para entretenernos. Todo en el orden. ¿Todo qué? En el orden. La experiencia de Juan. La palabra de Dios es dulce porque anuncia la victoria de Cristo, pero amarga porque implica juicios terribles para la humanidad. ¿Cuál es la misión que se le da a Juan en este capítulo 10? Juan es instruido a profetizar. ¿A qué? A profetizar nuevamente sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, indicando que el tiempo del cumplimiento ha llegado. Ya no habrá retraso en la consumación del plan de Dios. No habrá retraso. En este momento parece como que el tiempo, como que Dios viene retrasándose. Parece que ya va a sonar la trompeta, pero como que no suena. Parece que ya viene, pero como que tarda. Déjeme decirle algo: si el Señor no ha sonado la trompeta, es por un asunto de misericordia. Déjeme decirle esto y ponga atención que quede grabado. Usted y yo tenemos que estar listos porque no sabemos el día ni la hora. Dice la Biblia en Tesalonicenses que Él vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no avisa, llega de repente. Cuando el Señor venga por su iglesia, va a llegar de repente, a la hora, al momento que menos lo espere. Pero el entendido conoce las señales, conoce la palabra, conoce las escrituras. El entendido tiene aceite en su lámpara. ¿Estamos de acuerdo? Pero llegará, vendrá, y entonces muchos se darán cuenta que el Señor vino
pero no estaban apercibidos. ¿Cómo no estaban? Dile que está la par suya. Hay que estar apercibidos. Vamos al capítulo 11. Capítulo 11. El misterio de los dos testigos. ¿Quiénes son? ¿Qué van a hacer estos personajes? Capítulo 11. El misterio de los dos testigos. Vamos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 11. Así sentado puede quedarse. Y dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, dice el apóstol Juan, y se me dijo: levántate, Juan, y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos, los gentiles, hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la gran plaza de la gran ciudad. En el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Versículo 10. Y los moradores de la tierra, ¿qué harán? Se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel, después de ese ay, el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Versículo 17, diciendo:
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y dar el galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron en la tierra. Y el templo de Dios fue abierto. ¿A dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. El misterio de los dos testigos. Veamos el panorama del capítulo 11. Veamos el panorama del capítulo 11. A Juan se le ordena medir el templo de Dios. ¿Qué se le ordena? Medir el templo de Dios. Aparecen los dos testigos que profetizan 1200 días. En otras palabras, 3 años y medio o 42 meses. Cualquiera de las tres. La bestia que sube del abismo, al final del tiempo que ellos cumplen, los mata. Sus cadáveres quedan expuestos en Jerusalén por 3 días y medio, pero luego resucitan y suben al cielo. Un gran terremoto ocurre y muchos dan gloria a Dios. Y dice el panorama 6, suena, ¿qué suena? La 7ª trompeta. Se proclama el reino eterno de Cristo. Veamos la interpretación escatológica. El templo es medido. ¿Qué significa? ¿Qué queda claro? Que el tercer templo estará en función de los sacrificios y la ofrenda. Todo está listo, todo. Lo que hacía falta era el becerro rojo y ya está. Ya está el sumo sacerdote, ya están los levitas. Ahora estos días, el 23 y 24, se celebró la fiesta de las trompetas y por primera vez, no sé cuántos pudieron ver eso en redes sociales, por primera vez permitieron que se publicara al mundo por redes sociales. Nunca lo habían hecho. Miles y miles adorando a Dios en las fiestas de las trompetas, porque ellos son un pueblo que aman a Dios y ellos están orando para que, 2 cosas, para que se construya el tercer templo y para que aparezca el Mesías. Eso es lo que están orando ellos y se va a cumplir. Van a poder construir el tercer templo, pero no será el verdadero Mesías, será el anticristo, el príncipe engañador, el jinete del caballo blanco, que va a entrar como príncipe de paz, hablando de paz, pero después va a hacer cosas desagradables. Cuando a Juan se le ordena que mida el templo, ya el templo está en acción, ya el templo está en movimiento, está en función del sacrificio y las ofrendas, porque para eso es el templo, para que hayan sacrificios, hayan ofrendas y hayan adoración. Pero se le indica, se le muestra, pero dice, el patio no lo toques. ¿Por qué? Su plan de dividirla en 2 está en marcha, ya que los gentiles hollarán la ciudad de Jerusalén por 42 ¿qué? Meses. En otras palabras, lo que nos quiere decir aquí, si usted lee la secuencia, por eso es bueno que usted lea el capítulo 1 vez, 2 veces. Es bueno que usted vuelva a ver esta serie en el canal de YouTube de Casa Camino de Vida. Vuélvala a ver para que pueda repasar y entender más. Cuando se escribe esta parte de que los gentiles hollarán la ciudad, es porque viene la traición, viene el pacto, él quebranta el pacto. Entonces cuando el anticristo quebranta el pacto, los gentiles se adueñan y toman control de Jerusalén por 42 meses. Y vea lo que dice aquí. Aquí se alude al templo de Jerusalén, que será profanado durante la gran tribulación a los 3 años y medio, terminando la tribulación. Recuerde que el periodo apocalíptico son 7 años.
Esos 7 años están en 2 partes. La primera parte son 3 años y medio y la segunda parte son 3 años y medio. Y el anticristo entra en acción firmando un acuerdo de paz con muchos, con Israel. ¿Por qué? Porque cuando él entra, Israel lo están asfixiando. Como ahorita el mundo está encima de Israel, lo están atacando, lo están acusando, lo están acosando para que suceda algo. Pero todo esto es parte para que aparezca el hombre de iniquidad proponiendo un tratado de paz. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. El Señor Jesús no va a venir si primero no hay apostasía. Y tiene que venir no solamente una apostasía, una gran apostasía. ¿Una qué? Una gran apostasía. ¿Qué hacer para no caer en la apostasía? Estar firme en la palabra, firme en la sana doctrina y tener aceite en su lámpara, y el diablo no lo va a engañar. Pero si usted está frío, usted no se congrega, usted no sirve, usted no estudia la Biblia, usted no ora, cualquier cosa usted lo va a convencer. Usted tiene que tener convicción de quién es Cristo en su vida. No vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. ¿Qué hace el anticristo? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay un problema. El tercer templo no se puede construir porque está la mezquita de Omán, la cúpula dorada. Pero el anticristo va a mover las fichas de tal manera que se va a poder. ¿Cómo lo va a lograr? Solo Dios lo sabe. Pero va a lograr el gran sueño dorado del pueblo de Israel. Entonces, cuando aparezca un personaje que convenza al mundo árabe de una paz con Israel y que le permita construir el tercer templo, ellos dicen: este es nuestro Mesías, este es el que estábamos esperando. Y por 3 años y medio la relación va a estar buena entre este anticristo, falso Mesías, e Israel. Pero a los 3 años y medio él va a profanar, él va a quebrantar el pacto. Y entonces ya la adoración no va a ser para Dios, sino para él. Ya él se va a sentar en el templo, y es ahí donde viene toda esta situación. Aparecen los 2 testigos. Los 2 testigos aparecen a la mitad. ¿Cuándo aparecen? A la mitad de la gran tribulación. O sea, de los 3 años y medio para terminar los 7 años. Los 2 testigos son figuras proféticas. ¿Son figuras qué? Que ministrarán durante 1200 días, o sea, 3 años y medio. La profecía de los 2 testigos muestra que el evangelio será proclamado en la gran tribulación con poder y grandes señales. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Denle un aplauso a Dios por eso. Estos dos profetas tendrán poderes similares a Moisés. ¿Cuál fue la función profética de Moisés? Desatar las 10 plagas ¿de qué? De Egipto. Y ahí dice que se le dio para desatar cualquier plaga. ¿Y qué más hizo Moisés? Levantó la vara y se abrió el mar. Elías, ¿cuál fue Elías? Su poder profético: cerrar los cielos, que no haya agua y que cayera ¿qué? Fuego. 2 profetas anónimos. Algunos dicen que estos 2 profetas son 2 profetas anónimos con una unción divina similar a la de Moisés y Elías. Es una alta posibilidad. Hasta el día de hoy, escuche esto, vea qué interesante lo que le voy a decir. Y esto nos da un panorama para saber quiénes son los candidatos más fuertes. Hasta el día de hoy, cuando los judíos celebran el Shabbat, toman 5 copas en el Shabbat, el viernes a las 6 de la tarde. Pero hay una copa reservada
al profeta Elías que ha de venir. Esa copa ellos no la levantan, ahí está la copa. Y yo una vez le pregunté en Israel, ¿por qué no toman la copa del profeta Elías? Y ellos dijeron, no, hasta que el profeta Elías aparezca, nosotros tomaremos esa copa. ¿Por qué? Porque esa copa está reservada, porque Elías volverá, y cuando el profeta Elías venga, todo Israel levantará la copa. Eso se celebra todos los viernes 6 de la tarde, el Shabbat. Ese acto es profético, pero ese acto es profético para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Porque hay cosas que son para la nación de Israel y otras cosas son para la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Para que no se confunda. Vea la siguiente imagen. Los dos testigos. Qué imagen, qué impresionante. Los dos testigos, los dos ungidos, los dos olivos, los dos profetas. Algunos dicen que ya no hay profetas, que no hay apóstoles, que eso ya pasaron. Y entonces, ¿cómo hay dos profetas en Apocalipsis? ¿Se contradice Dios? No. Todo tiene un tiempo y un momento. Aquí vemos dos profetas llamados los dos testigos. Veamos las identidades de ellos, de estos dos testigos. Veamos sus identidades. La Biblia no revela su identidad exacta, no lo dice exacto, pero se interpreta por ciertas características que podrían ser Moisés y Elías. Algunos dicen que es Elías y Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc fue traspuesto y no vio muerte. Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Entonces algunos creen que es Moisés, Elías o Elías y Enoc. Dos profetas prominentes en la Biblia que marcaron, escuche, Moisés y Elías fueron dos profetas eminentes que en su momento de incursión profética marcaron el destino a una generación que reconoció que Dios era el Dios de Moisés y que Dios era el Dios de Elías. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Especialmente vemos una aparición de dos personajes junto a Jesús durante la transfiguración. Y esto es un indicador de que ellos son posiblemente esos dos profetas. Veamos Lucas capítulo 9, ahí está, no tienen que buscarlo. Lucas 9, 29 al 32. Y dice así: y entre tanto que oraba, ¿quién oraba? Jesús. La apariencia de su rostro se hizo otra. Su vestido se hizo otro. Su vestido se convirtió blanco y resplandeciente. Imagínense la impresión de Pedro, de Juan, que estaban ahí, los tres que fueron con él, de ver a su maestro sencillo, humilde, verlo transfigurado. Ellos conocían la humanidad de Cristo, pero en la transfiguración vieron la divinidad del Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Denle un aplauso al Hijo de Dios. Y mientras Jesús oraba, su apariencia de su rostro cambiaba. Déjeme decirle que aquí hay un misterio de la oración. Cuando nosotros oramos, nuestro rostro cambia del humano a lo espiritual. Se tenía que decir y se dijo. El cristiano que no ora nunca cambia de carácter, nunca cambia de mentalidad. Pero el cristiano que ora y se mete en la presencia de Dios, Dios le cambia el rostro de uno. Y ya no tenemos un rostro humano, sino un rostro espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Por eso es importante la oración. Y entre tanto que oraba, la apariencia del rostro de Jesús se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y hablaban ¿de qué? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban ¿cómo?
semejante transfiguración, semejante gloria, y Pedro y los demás estaban rendidos ¿en qué? ¿Cómo está la iglesia ahora? Rendida en sueño. Iglesia, prepárate, porque vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios en los próximos días. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Por eso le estamos invitando para que vaya a esta cumbre el 18 de octubre en Puriscal. Fuego en el altar. Es para gente valiente, para gente que quiere arrebatar la bendición. Hay gente que quiere que le llegue la bendición expresa a la casa. No dejes eso. No hay pollo express, ni hamburguesa express, ni pizza express. La unción hay que arrebatarla, hay que pagar el precio. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ay, no, que es muy largo. Ay, no, que es muy caro. Ay, no, que no tengo plata. Deje de mentir. Porque si tenemos dinero, si hay dinero para pasear, si hay dinero para comprar ropa, si hay dinero para otras cosas. Y tiene que haber dinero para las cosas de Dios. Tiene que haberlo, tiene que haberlo. Diga, tiene que haber. Ay, no tengo, no puedo y no me alcanza. Sí, podemos. Porque Dios, puede ser que usted no tenga ahora, ni yo, pero Dios nos va a suplir. Diga, apóstol, pero yo no, pero Dios va a suplir. Diga, Dios va a suplir. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Moisés y quienes aparecieron rodeados de gloria, y Pedro estaban cargados de ensueño, mas permaneciendo despierto. Cuando ya vieron el asunto fuerte, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se despertaron. Diga, cuando la gloria se manifiesta, nos despertamos. Dile que está la persona. Cuando hay gloria, cuando hay fuego en una iglesia, la gente se despierta. Vieron la gloria de Jesús y los dos varones, los dos profetas que estaban con él. Posiblemente sea Moisés y sea Elías. Veamos el simbolismo profético. Veamos el simbolismo. Los dos olivos y los dos candeleros son símbolos de su función, como los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, representando la fuente de poder y de luz divina para el mundo, para Israel, como se menciona en el libro del profeta Zacarías. Le dejo de tarea que lea capítulo 4 en su casa, léalo todo, pero le voy a leer del 11 en adelante. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten en sí aceite como de oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Versículo 14. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Veamos las características de su ministerio profético. Veamos algunas características de estos dos testigos. Número 1, profecía y luto. ¿Por qué? Porque ellos profetizarán en señal de luto. ¿Vestidos de qué? De cilicio. O sea, van a andar con una ropa no muy lujosa, sino de cilicio, como de lamento, como de qué, de dolor, simbolizando el mensaje de advertencia y de arrepentimiento a un mundo sin Cristo. Porque cuando nos encontramos ante un pecador, en nuestro corazón hay cilicio. No queremos que nadie se pierda. Sentimos dolor. ¿Sentimos qué? Cuando alguien se pierde, cuando alguien se muere sin Cristo, que usted sabe que aquella persona no, en usted hay cilicio, hay dolor. Ellos van a venir a profetizar en señal de luto por toda la muerte, por todo lo que está sucediendo. Hermano, este tiempo que hay ahora, olvídese, no va a existir. Será otro tiempo, otra temporada, otra circunstancia que nadie lo entiende, solo Dios y lo que Dios escribió en Apocalipsis. Si ahorita el ambiente se ha puesto duro y se está poniendo cada vez más duro, ¿cómo cree que va a ser en este tiempo? Número 2, tendrán poderes divinos. ¿Qué tendrán estos dos testigos? Poderes divinos.
Tendrán autoridad para cerrar los cielos, impedir la lluvia y convertir las aguas en sangre. Además, invocar las plagas sobre la tierra, y fuego sale de sus bocas si alguien quiere matarlos. Ellos tendrán una protección, estarán protegidos por Dios, y cualquier intento de dañarlos resultará con la muerte del agresor a través del fuego que saldrá sobre sus bocas. Siguiente. Al imponerse la única religión en el mundo, ya para eso solo va a haber una religión. Ya ustedes saben los acuerdos abránicos, ya ustedes saben que se viene trabajando eso. El señor Francisco, que ya no está en este mundo, trabajó para que se creara una religión de judíos, cristianos y musulmanes, y de ahí saldrá la única religión. La religión que como hoy se conoce, en ese periodo ya no va a haber religiones, solo va a haber una única religión, y estará bajo el mando del anticristo. Se levantarán estatuas. ¿Qué se levantarán? Estatuas. Y también imágenes de inteligencia artificial. Lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis capítulo 13. Y dice que la estatua va a recobrar vida. ¿Escuchó eso? Parece que será como la era robótica. Imágenes con vida, estatuas con vida, bajo la inteligencia artificial del falso Mesías. Y vea lo que pasa, ponga atención. Y hará que una gran parte de la nación judía caiga en la maldición de la idolatría y lo adoren, como las otras naciones gentiles que están bajo su dominio y su control, bajo la marca 666. ¿Qué fue la situación cuando apareció Elías? Israel estaba en apostasía, estaba claudicando entre dos pensamientos. La iglesia no va a claudicar, ya la iglesia no va a estar en las nubes en las bodas del Cordero, va a estar en la luna de miel, pero el que va a estar aquí en el tapete de la historia será la nación de Israel, y muchos han sobrevivido de los cristianos que fueron dejados atrás. Ellos aparecen. Qué impactante será esa época cuando aparezcan en escena estos dos maravillosos testigos, profetas del Dios Altísimo, para desafiar el sistema de idolatría de la bestia anticristo y su ramera. Ellos harán volver a muchos al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Ese va a ser su propósito, hacer que la nación hebrea tenga que reconocer que Jesucristo es el verdadero Mesías. Bendito es el nombre del Señor. Y guiarán y acompañarán al pueblo de Israel en su mayor tiempo de angustia. ¿Escuchó eso? Nuestros hermanos mayores van a vivir un tiempo de angustia cual nunca nadie lo ha vivido. Ellos lo van a tener que pasar, pero Dios en su angustia no los dejará solos. Así como cuando usted y yo hemos tenido angustias. Yo hoy recuerdo las angustias que viví por no ser padre, angustias que viví por situaciones de salud en el pastoreo, y ninguna de mis angustias estuve solo. Dios siempre estuvo conmigo. Dios siempre ha estado contigo, porque Dios nunca deja desamparado a sus hijos en la angustia, ni en la prueba, ni en la necesidad. Él es Padre por excelencia. Él no abandona. Los verdaderos padres jamás abandonarán a sus hijos. Un verdadero padre, una verdadera madre que ama a un hijo, una hija, no lo abandona ni lo cambia por ningún combo de pecado, porque sabe que tiene una herencia, que tiene una responsabilidad. Aún Israel en su angustia, Dios les va a levantar dos profetas. Qué lindo es Dios, qué maravilloso es Dios. Dos profetas acompañarán en su mayor tiempo de angustia, después del engaño y de la traición. ¿Cuándo aparecen ellos? Cuando
el anticristo rompe el pacto y ellos se dan cuenta que el Mesías que ellos adoraron y pensaron que era, no era, que era un impostor, que era una bestia, es ahí donde aparecen los profetas. Ven la agenda de Dios, vean el plan de Dios. Porque Dios, escuche esto, Dios hará todo lo que está en su poder para que nadie se pierda y nadie vaya al infierno. Porque después de la muerte no hay salvación. Muere el hombre una vez y después el juicio. El evangelio es en vida, no en muerte. Pero todos los que están en el infierno hoy piden perdón, una segunda oportunidad, pero cuando la tuvieron, la desperdiciaron. Así que usted y yo aprendamos de los que están en el infierno. No desaprovechemos la oportunidad ni perdamos el tiempo. Santifiquémonos, consagrémonos, busquemos el rostro de Dios, porque Dios peleará por nosotros y Él levantará bandera de victoria sobre nuestra familia y nuestros hogares. Al terminar ellos su misión de predicar y respaldar el ministerio de los 144,000 sellados, la bestia ¿los qué? Los matará. Muerte y resurrección. El mundo entero verá sus cuerpos en la plaza de Jerusalén. Ahí los van a tirar 3 días y medio. Dios permitirá, porque es parte de su estrategia. Amén. A veces hay cosas que no salen, que uno cree que van a salir y Dios dice no. ¿Le ha pasado a usted eso? Esa es la voluntad de Dios. Dios permitirá que la bestia del abismo los venza y los mate. Sus cadáveres quedarán expuestos en la plaza de la gran ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos días? 3 días y medio. Aquí Juan hace 2000 años atrás, escuche, aquí Juan hace 2000 años atrás está viendo el avance tecnológico de la red satelital, la televisión, el internet y las redes sociales. ¿Cómo sabía Juan que todo el mundo los iba a ver? Tuvo un anticipo. ¿Cómo pudo ver Juan hace 2000 años el avance de la red satelital? Porque solo a través de redes sociales, de canales, de satélites, de internet, el mundo entero, 3 días y medio, las cámaras no se le van a quitar de encima, ahí estarán. La muerte de ellos va a ser alegría al mundo. ¿A quién? A los impíos, a los despiadados. Los habitantes de la tierra celebrarán su muerte. Algo así como el carne a Baal, el carnaval de Brasil. ¿He escuchado eso? Hay hermanos cristianos que van a Brasil a esos carnavales. Cristianos yendo a carnavales. Tenga cuidado, porque carnaval significa carne a Baal. Ellos van a celebrar su muerte y enviándose regalos entre sí. Posiblemente va a ser Navidad. ¿Cuándo hay regalos en el mundo? ¿Cuándo se comparten regalos? Posiblemente va a ser una fiesta de Navidad. Y muchos van a pedirle al Dios de la Navidad, al espíritu de la Navidad. Cuidado con ese espíritu, porque el único espíritu que a mí me consuela se llama Espíritu Santo. Tenga cuidado, porque hay muchas cosas que han vuelto a la iglesia. No tengo nada contra los regalos. Se reaceptan regalos en Navidad, en diciembre y en cualquier parte del año. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dile que está la par suya. Se aceptan regalos cuando usted quiera. Pero estos regalos aquí no son regalos de cumpleaños. Es un regalo de celebrar la muerte de estos 2 profetas de Dios, lo que refleja su total oposición a la verdad divina. Posiblemente una fecha de Navidad. Pero acontece. ¿Qué va a acontecer? Resurrección. ¿Qué acontece? Resurrección. Ante la mirada del mundo entero, por los satélites, redes sociales, internet, Instagram, me imagino TikTok, haciendo TikTok y todo el asunto. Ante la mirada del mundo entero, después de 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entra en ellos y se levantarán y ascenderán al cielo en una nube. Wow, diga wow. ¿Cómo va a quedar la gente?
en shock. ¿Qué pasó aquí? Entonces se darán cuenta que el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección que había sucedido hace 3 años y medio, era Dios. En ese mismo instante ocurre un gran terremoto. ¿Un gran qué? Ocurre un gran terremoto y mueren 7,000 personas. Posiblemente personas que fueran infieles a Dios. El terremoto será tan fuerte que hará que la gente impía quede aterrada. O sea, lo que quiere decir que la resurrección y el que ellos resucitaran generó un terremoto en el ámbito natural. ¿Estamos? Recuerden la tumba cuando Jesús resucitó. ¡Pum! El arrebatamiento de la iglesia va a generar terremoto, va a generar cosas. El mundo natural no puede resistir la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y darán gloria a Dios al ver el gran espectáculo del poder divino, al ver resucitar y subir en una nube al cielo a estos 2 grandes testigos. Después de aquel terremoto pasó el segundo ay, y ya viene muy pronto el tercer ¿qué? Y entonces viene el séptimo ángel y toca la trompeta. Ahí viene el ¿qué? La última trompeta del séptimo ángel. Con el toque de la trompeta se rompe el largo intermedio. Se proclama: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Aunque el juicio no ha terminado, ya se está proclamando, ya se está anunciando que la victoria será de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Denle un aplauso al Señor. El arca, ve qué impresionante esto. El arca del pacto aparecerá en el templo celestial. Se va a dar una visión y se va a ver el arca del pacto en el cielo, símbolo del pacto de Dios para con su pueblo Israel, demostrándole que el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los profetas, Dios no se ha olvidado y Él será fiel y su presencia se va a manifestar. La séptima trompeta no es final, no es un final inmediato, sino el anuncio del triunfo total y absoluto de Cristo, que consumará con las copas de la ira del Cordero. El reino de Dios se está decretando, aunque aún falta la consumación en la tierra. Veamos la imagen del ángel. Ahí está el ángel, el último ángel, con la séptima trompeta anunciando la gloria, los reinos de este mundo. Todo será de nuestro Cristo, todo será por Él y para Él. ¿Cuál es el contexto bíblico de esta séptima trompeta? Este pasaje describe el evento. Tras el toque de la séptima trompeta se escuchan declaraciones celestiales y en las naciones se enfurecen, preparando el camino para el juicio de los muertos y la recompensa de los santos. Las 7 trompetas, el libro de Apocalipsis describe 7 trompetas que anuncian la intervención divina y los juicios de Dios. Eso simbolizan las 7 trompetas. Y aquí termina la séptima trompeta. El toque de la séptima trompeta se considera el punto cumbre de estos eventos, llevando el establecimiento del reino de Cristo. ¿Y cuál es el significado escatológico de la séptima trompeta? El reino de Dios, el toque de la trompeta anuncia que el reino de Dios ha pasado a ser del Señor y de su Cristo, marcando el fin del poder terrenal del anticristo, del dragón, que lo vamos a ver en el capítulo 12, y el comienzo del dominio eterno. O sea que viene la era milenial, 1000 años. Qué tremendo, ya está anunciándose lo que pronto va a suceder. La adoración celestial, las voces en el cielo, la adoración, los 24 ancianos, los santos redimidos, los querubines, los serafines. Hay gozo, hay alegría en el cielo porque Cristo vendrá con su iglesia a reinar en la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Yo quiero venir con Cristo a reinar. El que sirve en esta tierra sirve en el milenio. Pero si usted no sirve aquí, usted no sirve en el milenio. Si usted renuncia aquí, usted no será calificado para servir a Cristo. Así que échele ganas. Aguante a la hermanita que nos cae medio. Aguántese al pastor, aguántese.
Pero diga, vamos para adelante. Las 7 trompetas también marca el tiempo del juicio sobre los muertos y la recompensa de los justos, así como la destrucción de los destructores de la tierra. La 7ª trompeta nos trae 7 copas ¿de qué? De la ira. Si las trompetas fueron fuertes, ¿cómo serán las 7 copas de la ira? Las cuales han de derramar con mucha precisión y sin intermediarios. Pienso que estos juicios irán contra el anticristo y contra sus seguidores. Las copas de la ira van a caer sobre el anticristo, el falso profeta, la gran ramera y los que tienen la marca sobre la frente. Tuvi, esta historia continuará. Próximo jueves, Apocalipsis capítulo 12. La gran batalla, la mujer, el dragón y Miguel, léalo en su casa. Y después leas el capítulo 13, las bestias. Wow, esto se pone interesante. Póngase en pie y oremos al Señor. Démosle gloria, démosle honra, porque sus juicios son justos y verdaderos. Ahorita usted y yo estamos disfrutando de la misericordia.